Sí, Miguel, eso del don de lenguas y el hablar en lengua es muy interesante y quiero que lo tratemos a profundidad en un programa aparte. Pero te quería preguntar, ¿podríamos decir que todas estas denominaciones dentro de la iglesia pentecostal, dentro de la iglesia protestante, equivale a lo que son las órdenes dentro de la iglesia católica, las diferentes órdenes franciscanas, jesuitas y demás? No, realmente no. Las diferencias son enormes porque, para comenzar, ¿verdad? Todas esas órdenes, como quiera, dependen de la cabeza principal en Roma, que es el Papa. En este caso, no. Cada iglesia, cada denominación es independiente de la otra, y dentro de esa misma denominación, todas esas iglesias continúan siendo iglesias independientes, conforme al modelo original, al modelo primitivo. Tú tienes que, al principio, en el libro de los Hechos, tienes dos grandes iglesias, la de Antioquía, la de Jerusalén, y esas dos iglesias funcionaban independientes, ninguna tenía supremacía sobre la otra, y eso es lo que el movimiento protestante ha tratado de duplicar. Ya, Miguel, pero esto nos resulta en un caos donde no hay una supervisión de lo que es la doctrina enseñada y demás, ¿no? Porque dentro de la Iglesia Católica tienes un líder cabeza denominado como infalible, lo que le da cierta unidad de práctica y de doctrina, ¿no? A todo. Mira, tú tienes en el mundo múltiples iglesias, miles y miles de iglesias, que incluso pertenecen a múltiples denominaciones diferentes, y sin embargo, cuando tú tienes iglesias que se apegan a la palabra de Dios, independientemente de en cuál denominación estén, si son iglesias apegadas a la palabra de Dios, tú encuentras que todas esas iglesias mantienen una unidad, están unidas a un tronco. De manera que cuando tú encuentras iglesias que están en caos, por así decirlo, que están no funcionando bien, no es por la falta de una cabeza común, de una cabeza papal, sino que tú tienes un problema, y es que esa iglesia o iglesias no se han aferrado a la palabra de Dios. Pero no importa la iglesia y el nombre de la denominación que sea, si esa iglesia se aferra a la palabra de Dios, va a encontrar unidad con la próxima iglesia que se aferre a la palabra de Dios. Pero sí sabemos que dentro de la iglesia protestante, donde hay este apego a la palabra como única doctrina, hay caos, hay problemas en ocasiones. Definitivamente que sí. Recuerda que estamos lidiando con el hombre, y deseamos ahorita que a lo que el hombre le pone la mano lo daña. Bueno, yo estoy de acuerdo, no es un movimiento perfecto, hay problemas, claro que hay problemas, y algunos son grandes, pero ¿dónde tú encuentras esos problemas? En iglesias, en líderes que se han separado de la revelación de Dios como el único estándar para regir la fe y la práctica. Ahí tú encuentras esos problemas. Seguimos en respuestas ya en nuestro cuarto programa, en el recorrido de la historia de la iglesia. Y hemos venido analizando los acontecimientos desde la Reforma hasta nuestros días. Hemos visto los orígenes de las diversas denominaciones de la iglesia protestante y cómo ha respondido Roma a la Reforma que surge en 1517. Miguel, dentro de toda esta conversación ha surgido lo que es la infalibilidad del Papa, y quiero que analicemos este tema con detenimiento. La infalibilidad del Papa es algo que es interesante, porque incluso uno de los teólogos católicos, originalmente, porque eventualmente tuvo que salir, o Roma tuvo mucha controversia con él, pero era un teólogo católico, Hans Küng, es un teólogo alemán, que incluso fue a quien el Papa Juan XXIII le pidió que le ayudara a organizar el Segundo Concilio Vaticano. Este teólogo en un momento dado cuestiona incluso la infalibilidad papal, y llega a publicar un libro que se llamó literalmente Infalibilidad o Infalible, una interrogante. Y después de esa publicación, entonces, y algunos otros pronunciamientos, la iglesia comienza a cuestionarlo, se le llama a Roma, y en un momento dado, incluso ya para el año 1979, se le prohíbe que pueda enseñar bajo los auspicios de lo que sería la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Alguien que se graduó de las universidades en Roma, la Universidad Gregoriana en Roma, hizo licenciatura, maestría en la misma universidad, y sin embargo él mismo en un momento dado comienza a hacer ese cuestionamiento. Y eso viene a partir del año, esa infalibilidad no es decretada hasta el año 1870. Antes de entrar en eso, Miguel, yo veo que es clave poder analizar esto, porque debido a esto se cree que la Iglesia de Roma tiene más unidad en doctrina, porque tiene un cabeza al que han denominado, al que se le cree infalible, ¿no? Entonces, es importante que veamos de dónde es que surge esta infalibilidad. Claro, yo creo que es importante conocer la historia misma, porque es algo que no es proclamado oficialmente hasta el año 1870. El
Papa Pío IX, en el año 1870, hace una declaración que él, en ese entonces como Papa, como vicario de Cristo, y cualquier otro Papa subsiguiente, iba a tener, y él tenía poder absoluto sobre el resto de la Iglesia, sobre la Iglesia entera, y sobre su jerarquía, y que cuando ese Papa hablara desde su silla, lo que se ha llamado ex cathedra, cuando el Papa habla de esa forma, entonces habla de forma infalible. Eso implica dos cosas que es interesante conocer. Una, que eso que se está diciendo no contiene ningún error ni puede contener error. Y dos, que todavía es más crítico, es que nunca puede ser revocado. Como fue pronunciado de forma infalible, eso jamás puede ser cuestionado o revocado. De manera que las cosas que han sido enseñadas de forma infalible o enseñadas desde la silla papal nunca pueden ser removidas, aun si viniera un concilio más tarde o otro teólogo, un grupo de teólogos dentro de la Iglesia y lo encontrara cuestionable. Eso surge en el año 1870, pero recuerda que pasamos por una historia muy larga donde a veces habían hasta 3 papas al mismo tiempo, como vimos en el programa anterior, donde vimos una corrupción de esa figura papal en un momento dado. Entonces tú te preguntas, durante todo ese tiempo, ¿cómo fue infalible esa figura? O sea, que en los orígenes no fue así declarado como tal, ¿no? Oficialmente hasta el año 1870 no hubo tal declaración. Le tomó mucho a la Iglesia reconocer eso, debido precisamente a quizás ese caos que había habido, que en ocasiones hasta 3 papas había. Exactamente, toda esa convulsión. De manera que no es una doctrina que la podemos avalar ni siquiera en la palabra de Dios. Bien, Miguel, y entonces cada miembro de la Iglesia, ¿cómo tiene que responder ante esta infalibilidad? Cada miembro y cada líder de una iglesia tiene que apegarse a la palabra de Dios y tiene que escudriñar las escrituras. Yo creo que uno de los problemas es precisamente cuando el miembro, el líder, no hace eso y entonces se desvía. Ya, este trabajo de escudriñar la Biblia es un trabajo. Claro. Y no todos estamos dispuestos porque en cierto modo es un sacrificio, es una carga más a un horario de vida que ya está bastante cargado con la demanda de hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, definitivamente que sí, pero ahí es donde está el problema mayor, y es que si tú no estás dispuesto a escudriñar la Biblia, entonces tú estás dispuesto a poder quedar engañado en cualquier momento, porque cuando yo te enseñe algo que tú no sabes si sale de la palabra de Dios o no, tú me lo vas a creer. Entonces, por eso la misma Biblia nos advierte en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero que al final es camino de muerte. Bueno, cuando tú no estudias la revelación de Dios, tú puedes ir por caminos que te parecen correctos, que no necesariamente son correctos. Y eso puede pasar en cualquier movimiento, en cualquier iglesia, en cualquier denominación. Usted no puede despegarse de la palabra de Dios. Miguel, ¿no podríamos decir, hablando otra vez de lo que es el apego de la iglesia protestante a permanecer como autónomos, digamos, que este lo ha abrazado porque es más cómodo no tener que rendirle cuentas a alguien superior y demás, no por comodidad? No, definitivamente que no. Es el modelo de la iglesia primitiva. Tenemos que irnos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos relata, ¿verdad?, la historia de la iglesia en los primeros 30 años después de la ascensión de Cristo. Nos vamos a las cartas de Pablo, a donde se le escribe a Corintios, a Efesios, a Tesalónica. Todas son iglesias independientes, funcionaron con cabezas que eran ancianos o pastores, y lo único que se está haciendo en el movimiento protestante es replicar, duplicar, imitar, copiar lo que hizo la iglesia primitiva. Ya, Miguel, y bueno que hagas referencia a ese primer llamado de Jesús, porque ahí quería que llegáramos hacia el final de este programa. Cristo dijo, recibiréis poder, y cuando descienda sobre usted el Espíritu Santo, llevaréis mi mensaje a Jerusalén, a Samaria, a Judea, hasta los confines de la tierra. Y por lo que hemos visto, sabemos que lo que pasó, que en Pentecostés y demás, dio origen a lo que es la proliferación de este mensaje, ¿no? Pero que hoy en día estamos hablando de que los puritanos llegaron a Estados Unidos, pero va mucho más allá. O sea, actualmente ha alcanzado ya el evangelio al mundo entero. Bueno, los 5 continentes han recibido misioneros, y ese es un movimiento que comenzó hace mucho tiempo. Cuando comienza el movimiento de la Contrarreforma, ¿te acuerdas que había mencionado que aún ya los jesuitas habían comenzado a llegar hasta Japón y Brasil y África Central? Pero dentro de lo que fue el movimiento protestante en Europa, y a partir de viajes que salen de Inglaterra, se comienza a llegar a lugares muy lejanos. William Carey